el sector trabajador, a fin de salir lo más pronto de esta emergencia. Es conocido que para poder hacer este escenario económico, lo quiero tomar desde la perspectiva del crecimiento económico, de las finanzas públicas y del sector externo. Con respecto al crecimiento económico, lo que les puedo decir es que América Latina va a decrecer en el 5.2% con respecto al PIB, de acuerdo a la última proyección que sacó el FMI. Seguramente será el crecimiento más fuerte desde los años 50. América Latina no tiene una base tributaria sólida, que a lo mucho llegará al 15% con respecto al PIB. Con respecto a las remuneraciones públicas y privadas que tranquilamente van a superar el 70%. Es decir, que los gobiernos de América Latina no tienen capacidad para salir con un fondo de salvamento fuerte que realmente ayude a sus economías. Y Ecuador no está ajeno a esta realidad. De las proyecciones que he podido hacer, es casi seguro que casi todos los sectores van a decrecer, salvo salud y alimentación. Sectores como el de comidas, alojamiento, van a decrecer en un 34%. Sectores como el del transporte, la construcción y el comercio van a decrecer en un 17%. Y el sector más afectado sin duda va a ser el turístico, que va a decrecer por mucho más del 34%. Esto nos lleva a concluir que el decrecimiento que va a tener el Ecuador en este año va a ser del 10.1%. Y eso viene acompañado con una reducción, un decrecimiento de las importaciones en un 5%, de las exportaciones en un 8%, del gasto-consumo de las familias en un 5%, el gasto público en un 14%, las inversiones en un 16%, y la demanda agregada interna en un 9%. Sin duda, son cifras desalentadoras y es lo que vamos a vivir a lo largo de este año. Ahora bien, por el lado de las finanzas públicas, tenemos una reducción de los ingresos fiscales de 7.000 millones de dólares que son producto de una caída fuerte de los ingresos petroleros por 2.500 millones, ingresos tributarios por 2.000 millones y la venta de activos públicos que estaba presupuestado en 2.000 millones, prácticamente no vamos a recibir ni un solo dólar. Por el lado del gasto, probablemente venga una reducción de 100 millones de dólares y está presupuestado pagar 3.000 millones de dólares por concepto del servicio de la deuda. A eso hay que sumarle 100 millones de dólares que son los gastos que va a traer esta emergencia. Tendremos un déficit fiscal de 8.500 millones de dólares cuando inicialmente estaba presupuestado en 3.400 millones. Y finalmente tenemos el sector externo que, como dije, vamos a tener un decrecimiento en exportaciones e importaciones, pero que va a venir acompañado con una reducción de 1.000 millones de dólares en remesas. Tendremos un déficit de cuenta corriente de 3.5% con respecto al PIB, un déficit de balanza de pagos de 1.000 millones, y a eso tenemos que juntarle el dólar que cada vez se viene apreciando con respecto a las monedas regionales, y si comparamos con Colombia seremos 34% más caro. Con este escenario económico, el gobierno lanzó una ley de apoyo humanitario que fue aprobado por la Asamblea Nacional el día viernes, pero de ahí no se va a dar, a otorgar, ni a recibir ni un solo dólar. El mensaje de la ley es que los distintos sectores renegocien y acuerden sus obligaciones y sus compromisos. Entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo el gobierno en estos momentos? Una primera línea de acción es hacer un acuerdo nacional de corto y mediano plazo, alejado de los falsos discursos, pero con objetivos claros en materia económica, en materia de empleo, en materia de finanzas públicas y en materia de desigualdad social. Si hablamos con respecto a la parte económica, tenemos que encontrar nuevos encadenamientos productivos, y los tenemos, como el acero, tenemos el hormigón, la cerámica, los servicios financieros, el turismo.
necesitamos más acuerdos comerciales y necesitamos aumentar la oferta exportadora para pasar el umbral de los 22.000 millones de dólares en exportaciones. Por el lado de la desigualdad social, estamos ante una pandemia de corrupción y el Ecuador necesita instituciones económicas inclusivas, instituciones políticas que sean pluralistas, a fin de atacar la corrupción de raíz. Lo que tiene que ver con finanzas públicas, optimizar el gasto público, renegociar la deuda externa y generar un verdadero fondo de ahorro para que esos recursos que se recojan se destinen a inversión en infraestructura. Por el lado del empleo, hacer una profunda reforma laboral que tope el tema de los tipos de contratación y el fondo de jubilación patronal para que no pongamos en riesgo la liquidez y el patrimonio de las empresas, pero tampoco que vulnere el derecho de los trabajadores. Mientras todo esto avanza, hay que hacer una segunda línea de acción. Y es que el gobierno tiene que incentivarnos a que contratemos a los ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo. Y les doy una cifra, que a lo largo de abril y mayo se han perdido 4.000 empleos diarios, que si las empresas contratáramos a un ecuatoriano con un sueldo de más de $600, la contribución sería de 240 millones, y con empleos que estén enfocados en la reactivación y no en la emergencia, como está en la ley de apoyo humanitario. Y una tercera línea de acción es que el gobierno tiene que generar la confianza y también los mecanismos de protección para que puedan repatriarse parte de los 27.000 millones de dólares que están afuera en calidad de depósitos netos privados, y eso lograría reducir y solucionar de forma radical la emergencia. Bueno, esa es mi propuesta como un joven ecuatoriano más que queremos y trabajamos con una nueva visión empresarial, que priorizamos los acuerdos con el sector público y con el sector trabajador a fin de salir lo más rápido de la emergencia y ponernos a trabajar en la pospandemia y en la reactivación económica. Muchas gracias, Diego, por respetar el tiempo, los 10 minutos. ¿Tienes una pregunta o es una opinión por parte de Santa Marina? Adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rabindranath Santamaría. Gracias por estos minutos. Quisiera abonar un poco al panorama que ya nos ha presentado Diego. Y quiero ponerlo en unos breves términos. Algo que nos permite tener una visión clara y actual de la situación. Porque todos sabemos que estamos en una crisis, pero ¿qué tan severa es la crisis? Pues bueno, yo quisiera hacerlo a través de lo que se conoce como el riesgo país. Y fíjense ustedes que el riesgo país, hoy por hoy, bueno, vamos a situarnos a finales de abril, porque esto ha venido fluctuando en los últimos días. Pero miren que a finales de abril el riesgo país estuvo sobre los 5.000 puntos. 5.000 puntos. Para tener una idea de qué tan severa es la pandemia sobre la economía, fíjense ustedes que el promedio de los últimos 10 años era de 800 puntos. 800 puntos frente a una realidad que hoy es de 5.000 puntos. Esto nos debe dejar a las claras que la situación en la que estamos es una situación extremadamente difícil. Eso por el momento, bueno, si me permite, podría darles un poco más de información sobre este tema para ampliar la perspectiva de la crisis. Te quedan 30 segundos para la opinión, por favor, Rabindran. Gracias. Mira, fíjate que en relación a Colombia y Perú, Colombia tuvo un riesgo país de 395 frente a los 5.000 de Ecuador. Y Perú, 200 puntos. Esa es la situación actual. Y sobre esa situación es la que tenemos que comenzar a plantear soluciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos, les comento que ya han leído su formato cada uno, los jóvenes que están participando, sus participaciones son de máximo 2:30 y los expositores pueden ocupar un tiempo hasta de 10 minutos. Entonces, para seguir en la siguiente parte,
Me refiero si va a querer Jorge, que creo que había quedado así, y después Ariadna, y al final Nora, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, no hay ningún problema. Adelante, entonces, Jorge, puedes compartir si quieres tu presentación. Bueno, ¿sí se ve la presentación? Claro, nada más dale en Bueno, presentación general hasta abajo para que se vea toda grande. nosotros vamos a hacer la presentación porque creemos que las medidas de política que hay que tomar depende de cuáles sean los escenarios. No podemos tener solo un escenario fatídico. Nosotros hemos preparado una propuesta en función a 3 posibles escenarios. El primer escenario hace referencia a que la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus se resuelve en el corto plazo, es decir, en agosto y septiembre. Un segundo escenario es de que esta crisis se resuelve en el mediano plazo, es decir, a finales de 2020. Y un tercer escenario es de que esta crisis se prolongará hasta fines del 2021. Tal como van las cosas, está descartado el primer escenario. Creemos que toda la información que nos da la Organización Mundial para la Salud y todos los expertos científicos en la medicina y en la salud pública nos dicen que la pandemia del coronavirus se prolongará hasta el 2020-2021. Yo voy a hablar en función del segundo escenario y les voy a decir por qué, porque yo generalmente soy partidario de que la crisis se prolongará hasta el 2021, pero las medidas que hay que tomar serían extremadamente drásticas y depende de cuál sea esos escenarios para realizar una propuesta de política económica. El primer elemento que nosotros tenemos que plantearnos es cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos. Y a mi manera de ver son 5 fundamentalmente. Por un lado, garantizar la salud y la vida de los ecuatorianos. 2, sostener la producción interna con el fin de garantizar la alimentación y la provisión de bienes y servicios fundamentales a la población. 3, una protección prioritaria del empleo. 4, apoyar la continuidad de las actividades productivas, fundamentalmente fortalecer las cadenas productivas vinculadas al desarrollo endógeno. Y 5, sostener la dolarización, lo que implica precautelar las exportaciones y controlar la salida de capitales. Nosotros venimos de un prolongado proceso de recesión económica que está caracterizado por un lento crecimiento del Producto Interno Bruto, un tema de que los trabajadores de pleno empleo o trabajo adecuado apenas representan el 40% de la población económicamente activa. Esto significa que el 60% de los trabajadores sufren condiciones precarias. El 92% de los empleados totales son creados en el sector privado, mientras que el 8% lo genera el sector público. Pero si se consideran los empleos formales, el 83% de los empleos formales se encuentran en el sector privado y el 17% se encuentra en el sector público. Lo que significa que debemos ponernos atención a la importancia que tiene el empleo del sector público para garantizar el consumo de los hogares. ¿Cuál es la propuesta que tenemos nosotros en términos de lo que hay que hacer en el Ecuador? En primer lugar, con relación a la política fiscal, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Eso implica disminuir el gasto fiscal que se destina a remuneraciones de los servidores públicos, implementar la contribución especial y temporal de los sectores altos y medianos de ingresos, implementar un plan de reducción progresiva de los subsidios a los combustibles de manera focalizada, de tal manera que el impacto en los sectores de bajos ingresos sea mínimo, generar una reestructuración global de la deuda externa, reestructurar las empresas públicas liquidando lo más pronto posible aquellas empresas públicas ineficientes y garantizar el pago de la deuda que tiene el Estado con el IES y el ajuste de las contribuciones de empleados y empleadores. Nos parece que la decisión de la Asamblea con relación a lo que se adoptó el fin de semana pasado es fatídico porque se negó
la posibilidad de contribución de los sectores medios y altos ingresos a lo que podría ser las necesidades que tiene el fisco para desarrollar su política pública. Eso implica que no hay en el país una cultura tributaria y hay que generar una cultura tributaria para entender que los sectores sociales de altos y medianos ingresos debemos contribuir de acuerdo a su nivel de ingreso para garantizar el desarrollo de derechos por parte del Estado en la atención y la provisión de servicios y bienes públicos a la sociedad. Con relación al sector externo, creemos que es necesario evitar la salida de dólares del país. Eso implica incrementar de manera transitoria el porcentaje del impuesto a la salida de divisas, plantearse la necesidad de llevar adelante una reforma arancelaria que permite incrementar los aranceles hasta el máximo que la OMC nos permite de acuerdo a sus regulaciones, eliminar los aranceles sobre todo en equipo e insumo médico útil para combatir la pandemia, fortalecer los controles tributarios y establecer estrategias para combatir la evasión y la elusión de impuestos. Estudios especializados de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la CEPAL aseguran que en el Ecuador habría un nivel de evasión y elusión de impuestos de entre los 2.000 y 5.000 millones de dólares anuales, sea por su facturación de exportaciones o sobre facturación de importaciones. La manera eficiente de combatir eso es que el pago de exportaciones y de importaciones se realice a través del Banco Central y no de la banca privada y no en cuentas del exterior. Creemos que es necesario desarrollar una estrategia efectiva de atracción a la inversión directa extranjera basada en incentivos dependiendo de la capacidad que ella tenga de generar empleo, de su potencial de exportación para generar las divisas necesarias que recompensen la remisión de utilidades al exterior y el fomento de encadenamientos productivos. Para la reactivación económica creemos que es necesario 3 líneas por lo menos de trabajo. La una que tenga relación con fomentar las actividades productivas vinculadas con la soberanía alimentaria, implementando estrategias que fortalezcan la estructura agraria y la seguridad alimentaria que priorice el consumo de alimentos locales generados localmente. Es necesario recuperar la inversión pública en infraestructura productiva y en sectores que generen ampliamente empleo, como las actividades vinculadas con la construcción, con créditos adecuados para que la gente tenga acceso a ello, y estructurar un fideicomiso para la reactivación económica y la protección del empleo. Se necesitan que las medidas de aislamiento social, entender que tienen repercusiones directas en el aparato productivo y que se necesita generar un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor nivel de empleo tienen en su responsabilidad de generación de ingresos de las familias. Con relación a la política monetaria, creemos que es necesario realizar los estudios necesarios con apoyo técnico del Fondo Monetario, de los bancos centrales, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, para implementar un sistema de dinero electrónico a gran escala. Y digo apoyo del Fondo Monetario porque el sector empresarial y la banca privada ha sido la que más se ha resistido a esto. Y la política de generación de dinero electrónico, justamente en términos tecnológicos y técnicos, viene desde alguna manera recomendada por el propio Fondo Monetario Internacional. Con el fin de estimular el uso del dinero electrónico, se podría establecer una tasa de conversión superior al dinero en efectivo o mantener un valor de IVA mayor en las transacciones realizadas en dinero efectivo con relación a las que se realicen con dinero electrónico. Eso permite aumentar la velocidad de circulación del dinero, tener un menor nivel de dependencia con respecto al dólar y proteger la dolarización. Nos parece que es necesario, digámoslo así, mantener este conjunto de políticas en el entendido de que el escenario del coronavirus tendrá un proceso de prolongación hasta fines del año 2020. Si es que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 se prolonga al 2021, nosotros creemos que las medidas de política económica tienen que ser mucho más profundas de lo que estamos planteando en este momento. Porque si es que se prolonga la crisis, creemos de que la economía mundial asistirá a un colapso del sistema económico y monetario, habrá un reseteo del sistema monetario y financiero internacional,
colapsará la dolarización y tendremos un nivel de depresión mucho más agudo de la que hubo en la crisis de los años 29-30 del siglo pasado. Si esa es la situación, las medidas de política económica a adoptar tendrían que ser mucho más drásticas de lo que nosotros en este momento estamos planteando. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Quería pedir una pequeña disculpa porque no me tocó mostrarles el afiche de el magíster Jorge. Él es magíster en Administración de Empresas, con mención en negocios, es decano y docente de la Escuela de Economía Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ha laborado en diferentes cargos públicos y ha escrito y colaborado en trabajos de investigación, tanto nacional como internacional, y sus capacitaciones y talleres, al igual, han sido de forma nacional e internacional. Agradecemos su primera intervención. Les recuerdo que pueden, de la misma manera, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla directamente, y si no, para la segunda, y si tienen dudas entre ustedes mismos como ponentes, pueden hacérselas con toda honestidad y con toda confianza. Sigue Ariadna, no sé si Nora sigue, si sigue por ahí Nora. Ok, Si no, o sea, Ariadna, ¿quieres ocupar, o sea, hacer uso de la pantalla? Permíteme que te presente, por favor, porque no me vuelvo. Bueno, Ariadna, ya saben, por el tono es de México. Ella es doctora en Administración Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. CONACYT, les hago un dato curioso, es muy similar a lo que es aquí CENESID, y al igual tiene niveles de SNI, es catedrática en diferentes universidades públicas y privadas, ha sido consultora y conferencista nacional e internacional, y también es titular de varios programas en medios de comunicación, como tanto en televisión como en radio. Así que, para no ocupar tanto tiempo, dejo el espacio. Adelante, Ariadna. muchas gracias. Saludo a todos con mucho afecto, a mi connacional Yair, muchas gracias, un gusto conocerte, saludarte, y por supuesto a mis amigos y colegas economistas ecuatorianos, quien me antecedieron y que por supuesto con un alto perfil comentan esta situación que vivimos en el mundo y que en las economías más afectadas justamente por esta pandemia en América Latina se van a encontrar Venezuela, Ecuador y por supuesto México. No estamos exentos ningún país del globo terráqueo de esta situación que vivimos. Y en México, bueno, desafortunadamente se están haciendo algunas cosas positivas, pero algunas cosas son importantes analizarlas. Como en México, como en el mundo, nosotros dependemos gran parte de la actividad empresarial de las micro, pequeñas, medianas empresas, que son las que generan empleo en todo el mundo y que esas empresas están siendo las más afectadas, porque justamente empieza a decaer las actividades empresariales por esta pandemia, la gente deja de consumir, deja de comprar, se contrae ese dinamismo económico y por supuesto que las empresas empiezan a cerrar, empieza a haber más desempleo y, por ejemplo, en México aproximadamente en 2 meses se ha visto afectada la economía con el desempleo hasta más de 600,000 empleos perdidos. Esa es una cantidad muy elevada. Pero recordemos que en México las MIPYMES, que la llamamos, las micro, pequeñas y medianas empresas, aportan aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto y más del 75% del empleo. Y por supuesto, como economía global, nosotros estamos muy vulnerables a los choques externos que se manejan en esta dinámica mundial. Entonces, todo lo que le suceda con nuestra cercanía en Estados Unidos y nuestras negociaciones que tenemos en el anterior Telecán y ahora el TEMEC, pues por supuesto que nos vemos afectados por las transacciones económicas que nosotros hacemos con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios comerciales. Y lejos de beneficiarnos esa disputa entre China y Estados Unidos,
nosotros nos seguimos viendo afectados por la cercanía que tenemos, no solo de negociaciones, sino además de nuestras fronteras, ya que como ustedes recordarán, hemos tenido una migración muy importante de América Latina que pasa por nuestro país para llegar a Estados Unidos. Y bueno, antes de que sucediera lo de la pandemia, ya estábamos en una crisis migrante por las medidas de política de migración que tenía México de dejar pasar a todos los hermanos latinos y generar condiciones para ellos. Sin embargo, pues muchos mexicanos preocupados por esta situación, hay cifras que revelan que incluso estaban entrando 500 personas al día, otras decían que hasta por minuto entraban, y todas esas personas que no llegaron a cruzar la frontera tuvieron que quedarse en nuestro país. Entonces, por supuesto que esto se ha agravado por los antecedentes que ya tenemos y que se los comenté, nuestras negociaciones con el Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, la crisis migrante que vivimos con esta ola de migraciones del siglo XXI y, por supuesto, con el efecto de la pandemia, pues ahora se hace mucho más fuerte y mucho más profundo. Nosotros también consideramos a través de la Federación de Economistas de la República Mexicana, hemos hecho un estudio muy profundo sobre el análisis de la crisis y hemos considerado que si nosotros a través de diferentes medios podemos llegar a un acuerdo nacional desde el poder legislativo, ejecutivo y por supuesto con las cámaras empresariales, instituciones educativas, colegios de profesionales, es decir, un acuerdo nacional donde todos los sectores estén inmersos, podemos llegar a un crecimiento negativo de menos 4% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nosotros pensamos y nuestra proyección ha sido mucho más elevada que las instituciones internacionales, que marcan aproximadamente entre 4 y 7.5%, tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina. En cambio, en México nosotros pensamos que si no logramos un acuerdo nacional, podemos caer, nuestra economía puede llegar a un crecimiento negativo de menos 10%. Y siendo justamente de las economías que más afectadas se van a ver por esta circunstancia internacional. Se coló un audio. ¿Me pudieras ayudar ahí? Hay un audio. Estamos. ¿Ya? Ok. Se había colado ahí un audio de algún participante. Entonces, nosotros sí creemos que es muy importante este acuerdo, ya que como lo dijo nuestro colega Jorge Orbe, sí podemos llegar a una depresión, sí creemos en esa depresión, que puede ser aún más severa de 1929. Recordemos que en México tenemos un antecedente también pandémico en el 2009 con el H1N1. Todo esto que sucedió afectó a México, que ya veníamos con un choque de las hipotecas subprime de Estados Unidos. Entonces se une esta situación negativa de Estados Unidos con nuestra pandemia que se generó aquí en México por la gripe aviar, y nosotros tenemos aproximadamente más del 8% que contrajo nuestra economía. Entonces, si esa no tuvo el efecto que ahora tiene esta pandemia, sí creemos que los efectos pueden ser muy profundos si las economías del mundo, no solo de los países en particular, sino a manera global, a manera internacional, las economías no ponen estrategias pertinentes para ayudar a sus países a sacar de esta situación, a salir de esta situación. Sin duda, todos los sectores de la economía, a mí me han preguntado muchas veces en entrevistas, ¿qué sectores van a ser los más vulnerables? Hay unos más que otros. En México, actualmente el sector más afectado es el de la construcción.
Hay algunos más que otros, pero sin duda todos van a estar afectados. Y algo que sí les puedo decir es que los niveles de pobreza en el mundo van a ser cada vez más grandes y más graves. Muchas personas que están en la clase media van a convertirse a clase baja. Y por supuesto que en este mundo globalizado nadie se escapa de situaciones negativas, es que incluso personas muy ricas van a comenzar a moverse todos los capitales y se van a comenzar a ajustar, porque recordemos que en estas variaciones financieras hay perdedores, hay ganadores. ¿Quiénes van a ser los perdedores? Los que sus sectores en este momento no son demandados, pero van a surgir nuevas empresas como aquellas que surgieron los últimos años llamadas empresas unicornio. Esas empresas unicornio, como un unicornio que es un ser mítico, un ser, digamos, imaginario, pero que crece muy rápidamente. Esas empresas unicornio, recordemos algunas como Uber, como Cabify, como Rappi, etcétera. Esas empresas que han sido tecnológicas, que han estado dirigidas por la población joven, esas empresas como Airbnb, etcétera, que de la nada, por ejemplo, ahí está Spotify o el mismo Facebook, esas empresas tecnológicas que repuntaron y convirtieron a nuevos ricos y movieron los capitales. Ahora nosotros estamos viendo que van a caer algunas empresas o muchas de estas empresas, pero que van a surgir nuevas. ¿Quiénes van a ser las empresas que van a surgir? Las que se adapten a estas nuevas necesidades de la gente. Las necesidades de la población van a estar cambiando. Sí creo que esta economía, la recuperación va a comenzar hasta 2021. Indudablemente, nuestros países, a diferencia de los asiáticos o incluso de los europeos, apenas comienzan esa fase para irse sumergiendo a lo más profundo de este problema. Hay más por analizar, hay más por hacer, pero me parece que ya mi tiempo está terminado y en una siguiente ronda les seguiré comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariadna, por la intervención. Allá hay varias preguntas que a mí me está llamando la curiosidad, porque como economistas nos están diciendo que la forma en la que lo expresan, por ahí alguien tiene su, la altavoz creo que es, listo. Bueno, entonces, les voy a pedir la segunda ronda después de que pase Nora, que los jóvenes y algunos expertos que andan por acá comentan que quieren ejemplos, ya que creen que el economista es muy difícil de entenderle en la parte teórica. Así que, siguiendo a la siguiente, voy a presentar a Nora. Nora es maestra en Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede en Ecuador, directora del Centro de Derechos Económicos y Sociales, coordinadora del Programa Regional de Justicia Fiscal y Desigualdad para América Latina y el Caribe de Oxfam International, y docente investigadora en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad Técnica de Ambato, que se reduce a la UTA, y actualmente es docente titular de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Así que te dejamos, Nora, este espacio para ti, tienes 10 minutos. Voy anotando las preguntas porque creo que se están saliendo varias y tienen mucha curiosidad en la cuestión de que puedan apoyarnos con ejemplos y obviamente la parte latinoamericana, ¿no? Y antes de que empieces, Nora, creo que ya está abierto tu micrófono. ¿Podrías probarlo? ¿Listo? Antes de que empiecen, para los tres participantes anteriores o colaboradores, les hacen una pregunta para los tres o los cuatro, terminando, Nora, quieren saber cuál es la diferencia de la decisión que están tomando cada presidente o un comparativo entre México y Ecuador. Así que, Nora, adelante, es todo tuyo en espacio. Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Yo quería hablar de algo más particular. Ya normalmente cuando estamos analizando los efectos económicos o los impactos económicos que tiene la pandemia del COVID, bueno, es sumamente comprensible que nos quedemos
en los temas más macroeconómicos, y yo quería llamar la atención, y por eso voy a dedicar mi presentación a hablar sobre las diferencias que se producen por género ante los efectos del COVID. Bueno, voy a mencionar algunos datos regionales, pero sobre todo me voy a focalizar en Ecuador, ¿sí? Y también, bueno, voy a hablar un poquito de lo que pasa en otro de los sectores que es altamente vulnerable a crisis como estas que estamos enfrentando, que es el sector rural, ¿no? Para empezar, hay que decir que el desempleo en el caso del Ecuador afecta más a las mujeres que a los hombres. El subempleo, en cambio, afecta más a los hombres que a las mujeres, pero un dato que es muy importante es esta brecha de empleo adecuado. Nosotros en Ecuador tenemos una categoría, aparte de estar empleado, medimos si el empleo es adecuado o no es adecuado, ¿no? Depende de las condiciones en las cuales me inserto en el mercado laboral, ¿no? Y esa brecha es de alrededor del 32% a favor de los hombres, ¿no? Y una cosa que hay que tomar mucho en cuenta es que en América Latina, lo has dicho mucho la CEPAL y lo han dicho muchas de las instituciones como la OIT, una cosa que preocupa mucho es que somos economías que estamos altamente informalizadas, ¿verdad? En América Latina más del 46% de los trabajadores desarrollan sus actividades en el sector formal, en el Ecuador es casi el 47%, y claro, lo que pasa es que esta esfera del ámbito laboral es en la que se insertan mayoritariamente las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque son quienes, por los roles de género delegados a su cargo, ¿verdad? Por esta distribución sexual del trabajo, las mujeres tenemos que combinar la generación de ingresos con actividades de cuidado, ¿sí? Eso hace que nos insertemos sobre todo al trabajo por cuenta propia, o si nos insertamos en el mercado formal, lo hagamos en condiciones de mayor precariedad, en empleos que normalmente no cuentan con cobertura de salud, donde no se cuenta con aportes a las pensiones una vez que nos jubilemos, o la protección social es escasa si uno se tiene que enfrentar al hecho de reducción de horas de trabajo o de desempleo, ¿sí? En este sentido, un análisis de los efectos del COVID en la pobreza y la informalidad, o los efectos en el sector económico, debe incluir una perspectiva de género, ¿verdad? Y esto debe considerar cómo van los elementos, ¿no? El primero es que la desvalorización del trabajo, el cuidado, que normalmente hacemos las mujeres, y que está absolutamente naturalizado, como que nosotros las mujeres, por algún don natural, somos quien tenemos que hacer todos estos trabajos de cuidado, hace que se presione mucho la baja al salario de las mujeres en el mercado formal, ¿no? Y eso hace que las brechas de género se mantengan, ¿no? En los últimos datos que se tienen levantados en el país son de diciembre del 2019, y el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo era de $345, mientras que el de las mujeres era de $290, ¿no? En América Latina, si uno mira, hace una mirada más regional, el 52% de las mujeres estamos vinculadas a sectores precarios, ¿verdad? Donde los salarios son más bajos, donde no hay protección social y mucho menos estabilidad laboral. Eso hace que el rol reproductivo que tenemos las mujeres haga que seamos percibidas para el mercado formal como más costosas. Y eso hace que seamos las primeras candidatas a ser despedidas cuando nos enfrentamos a contextos de crisis como la que estamos enfrentando ahora, que es el COVID, ¿no? Otro punto que hay que tomar en cuenta es que los sectores que han sido identificados a nivel global y regional como los más vulnerables ante las medidas de confinamiento son los sectores de servicios de comercio, restaurantes, hoteles, todo lo vinculado a servicios sociales, salud, educación, cuidado, ciertos servicios empresariales y el sector de transporte y comunicaciones. En América Latina, el 78% del trabajo formal de las mujeres se realiza en estos 4 sectores que están en alto riesgo de ser los más afectados y están siendo en este momento los más afectados por el confinamiento, ¿sí? Un aumento, ahora, ¿eso qué significa? Significa que es muy probable que mucho de la pérdida del empleo, que es una de las cosas que también ya ha dicho la OIT, se va a dar mucho en estos sectores, y un aumento del despido
fundamentalmente va a ser de mujeres, porque son sectores altamente feminizados, va a hacer que más mujeres migren al sector informal de la economía, ¿ya? Otro de los sectores que son altamente afectados por las medidas de confinamiento es el sector del servicio doméstico, ¿verdad? Este trabajo de cuidado que se hace de manera remunerada en los hogares, que representa el 11% del trabajo femenino en América Latina, y en Ecuador es el 3% del trabajo nacional, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que casi el 80% de las personas que se dedican a esta labor se encuentran en condiciones de informalidad y están absolutamente desprotegidas ante contextos de crisis como el actual, ¿ya? Finalmente, otro punto que hay que tomar en cuenta es que las medidas de aislamiento social han incluido dos cosas fundamentales: el cierre de toda la infraestructura social de cuidado, ¿verdad? Las guarderías, incluso los hospitales no están atendiendo a personas que están enfermas y que no sea de COVID, ¿no? En los puntos más altos de la pandemia. Tampoco los centros que atienden a personas con discapacidad de tercera edad. Y además, por otro lado, todo el tema de la suspensión o la virtualización de las clases aumenta la probabilidad de que las mujeres que están teletrabajando se tienen que quedar en la casa porque se dedican al sector informal y no pueden salir a hacer las ventas del día. Tienen que dedicarle más tiempo, ven intensificado el trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado, ¿no? En el caso del Ecuador, la contribución que tiene el trabajo no remunerado al Producto Interno Bruto para el año 2017, que es el último año que se tienen cifras, es del 19,1%, ¿ya? El 76% de este trabajo no remunerado es realizado por mujeres durante todo el periodo 2007-2017. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 horas de trabajo no remunerado, las mujeres realizamos 7 horas de trabajo, ¿ya? Otro tema que hay que tomar en cuenta es que la pobreza en América Latina y también en Ecuador está altamente feminizada, ¿verdad? Por cada 100 hombres pobres hay 113 mujeres pobres. Incluso uno puede ver que en los últimos 10 años, bueno, desde el 2007 hasta el 2017, hubo una reducción de la pobreza y la extrema pobreza en América Latina. Lo que pasó es que esa reducción de pobreza fue mayoritariamente en los hombres y menos en las mujeres. Eso no significa nada más que las políticas que se desarrollaron para enfrentar las desigualdades de género no fueron suficientes, no fueron efectivas, ¿verdad? Y en consecuencia, si uno piensa, ¿verdad?, las próximas medidas para atenuar la crisis económica y su impacto en la pobreza, es necesario tomar en cuenta enfrentar estas brechas por género, ¿sí? A fin de que esta feminización de la pobreza no se agrave, ¿de acuerdo? Otro de los sectores al que quiero hacer referencia es lo que pasa en el sector rural, ¿cierto? El sector rural también es un sector donde casi el 70% de la población realiza trabajo informal, con todas las características que ya mencioné antes: sin protección, en condiciones de bastante precariedad, sin protección social. Y es un sector donde el trabajo formal o informal está vinculado, en el caso del Ecuador, a las áreas de exportación tradicional, como el banano, como el camarón, o sectores menos tradicionales como las flores o el brócoli. Que si uno hace una revisión de lo que ha estado pasando en la región, en el país en este momento, lo que sale en los medios, pues son sectores donde ha habido muchos despidos, ¿verdad? Y en condiciones de precariedad quedan absolutamente en la desprotección. Y eso es efecto nada más de que al ser un país primario exportador dependiente, la caída de la demanda y por el cambio de consumos que tiene la población en China, Rusia, Estados Unidos y Europa, que son nuestros principales sectores de exportación, o países donde, ya voy terminando, a donde destinamos nuestra exportación, pues han dejado de demandar. Esto es sumamente preocupante porque la población con empleo, casi el 30% de la población con empleo se dedica al sector de la agricultura, ganadería, caza y pesca, ¿ya? No hay que olvidar que el sector rural presenta altas tasas de pobreza por ingresos. Casi el 42% de la población en el área rural está en condiciones de pobreza y solamente el 20% tiene empleo adecuado, ¿sí? Si a esto sumamos que mucha de la población en el área rural
complementa sus ingresos con los trabajos que muchos de sus familiares o los jóvenes o los hombres realizan en las ciudades, en sectores como los mercados populares, y ahora ante el cierre de estos espacios han vuelto a las comunidades y han vuelto al sector rural, ahí uno tiene el riesgo de que la reducción de los ingresos que están viviendo las familias en el sector rural profundiza en las condiciones de pobreza actuales. Como soluciones, pues nada, uno no puede pensar en el 30 segundos que me quedan, uno no puede pensar en medidas de desconfinamiento o en medidas económicas para enfrentar la crisis, sino sin tomar en cuenta todo el tema del trabajo del cuidado que realizan las mujeres, todas las brechas de géneros y todas las desigualdades que hay en términos de género y de sector urbano-rural, ¿verdad? No podemos pensar en desconfinamiento y que las mujeres y los padres se vayan a trabajar cuando los niños y los enfermos no tienen dónde ir, ¿sí? Entonces hay que pensar en protección social a las personas que quedan desempleadas o realizan sus trabajos en el hogar con un enfoque de género. Y otra cosa que es importante para ayudar al sector rural es pensar en acortar las cadenas de distribución de los alimentos y incentivar la compra local de alimentos y productos generados en el sector rural. Me quedo hasta ahí, muchísimas gracias. Gracias, Nora, por la intervención. Si alguien de que está en el panel quiere hacer una pregunta, abrimos el micrófono. No sé, por ahí creo que estaba Montenegro. Adelante, señorita, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo Lenka Montenegro desde la amazónica ciudad de El Coca. Hay una cuestión novedosa, se podría decir, en este tiempo, desde que inició la pandemia, y es que los emprendimientos se están apoderando y también dejando a un lado a los negocios tradicionales. Y bueno, aquí en mi ciudad pasa mucho esto. Las personas, los jóvenes se han dado por emprender y los negocios tradicionales están quedando a un lado. ¿Qué puede suceder con ello para cualquiera de las personas que ya han expuesto? Adelante, si alguien quiere contestar sobre las pequeñas empresas, las microempresas. Diego, Nora, Jorge, Ariadna. Adelante, Bueno, Diego. es importante tomar en cuenta que la pandemia nos ha permitido innovar, crear, emprender en muchas líneas de servicios, en muchas líneas de negocios, en muchos productos nuevos. Y veo con relativo positivismo, si es que cabe el término, que muy probablemente estemos aprovechando nichos de mercado y que se estén creando algunos mercados nuevos para lo que va a venir en los próximos meses. A eso hay que aumentarle que seguramente nuestros países en América Latina tienen una tasa de emprendimiento por necesidad, de más del 50%. Es decir, hay gente que se encuentra en el subempleo y en el desempleo que actualmente están generando nuevas opciones de negocio, lo cual me parece positivo. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es fomentar, lo que debe hacer el gobierno es proteger a estas unidades de negocio, porque seguramente está dando trabajo no solamente a sus familias, sino también hay un encadenamiento productivo que proteger. Y me parece muy valioso lo que está pasando ahora. Como digo, estamos viviendo un cambio de época importante y los emprendimientos tienen que estar de la mano en este cambio. Muchas gracias. Hay 4 preguntas, una para cada uno que han estado enviando por otra de las redes sociales que tenemos. Le preguntan primero a Jorge, les voy a dar las preguntas y se las voy dando para que las vayan contestando como llegaron en orden. A Jorge le preguntan cómo se puede medir la parte económica con la parte académica, que ahorita le están quitando el presupuesto, obviamente a la parte de los estudios superiores, o creo que ya es general para Ecuador, como va la pregunta. Para Ariadna le hacen la pregunta de por qué no afecta, o si sí está afectando realmente la parte de la divisa en México al diferenciador que tiene Ecuador. Y a Nora le hace una pregunta de cuánto es el aporte o porcentaje de los géneros, o sea, cuánto es la relevancia que existe ya en un estudio, o si les podías decir en dónde lo podían investigar para poder tener una fuente verídica
quién es el que está aportando más y por qué en la cuestión de género. Adelante, le cedo la palabra a Jorge, que fue la primera pregunta. Muchas gracias. El primer elemento que yo quisiera señalar es que la crisis social, económica y sanitaria provocada por el coronavirus nos genera una gran conmoción global. Y si es que esto es así, lo que tenemos que reflexionar es si es que las viejas recetas, visiones y enfoques que hemos tenido sobre la realidad tienen aún vigencia, o si es necesario resetear intelectualmente la necesidad de, con nuevos paradigmas, ver cuáles son las alternativas que la humanidad tiene frente a los profundos cambios que se nos avecinan. El tema de los emprendimiento no es solamente un problema de política pública del Estado, es el entorno de la estructura económica y social adversa que tienen las pequeñas y medianas empresas, no solo por ausencia de las políticas públicas, sino por las leyes inobjetables de la acumulación del capital, en donde los grandes monopolios y grandes niveles de concentración empresarial les saca simplemente del mercado, porque ellos generan unas economías de escala en donde el nivel de competencia permite a las grandes corporaciones tener costos reducidos con relación a los pequeños emprendimientos. Creo que con relación al coronavirus, sin duda hay una gran ventana de oportunidad para los pequeños emprendimientos, sobre todo aquellos que están ligados a lo que podría ser los pequeños negocios que suministran alimentos, víveres y que temporalmente van a suplantar a la provisión de mercancías que viene de parte de los supermercados. Pero es un tema temporal. Una vez superada la crisis del coronavirus, se afirmarán nuevamente los procesos de concentración monopólica del capital y aquellos emprendimientos pequeños saldrán expulsados del mercado dada la lógica perversa con la cual funciona la actual economía. Creo entonces que hay que replantear, creo que es necesario replantearnos si otro mundo es posible. Creo que es necesario replantearnos si para estas teorías las viejas enfoques y los visiones del pasado pueden ser útiles para construir un futuro. Mi opinión es... Creo que a Jorge se le está... En lo que Jorge se vuelve a conectar, le cedo la voz a Ariadna, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, nada más comentando sobre, en general, repito, todos los sectores de la economía a nivel internacional van a verse afectados, todos. O sea, no va a haber quien no sufra las consecuencias de la pandemia, independientemente si las políticas económicas de cada uno de los países son asertivas o no. Obviamente, países como Venezuela, en América Latina, hablando de América Latina, van a ser más afectados que los que tengan políticas asertivas. Bueno, eso es por una parte. Por la otra, como ya lo comenté, hay sectores de la economía que se van a tener que transformar por las actividades que nosotros tenemos que modificar dadas las necesidades que ahora se requieren. Y hay otros que van a ser ya del pasado, o sea, los vamos a olvidar como la máquina de escribir con la computadora, porque todos vamos a estar en una transformación de las actividades y de las cosas.
En algún momento, en alguna situación de conferencia también con amigos de América Latina, comentábamos que si no se hubiese dado la pandemia, hubiéramos tenido 10 años de atraso tecnológico, porque esto nos ha obligado a tener una actualización inmediata, instantánea, a todos los que laboramos en tanto sectores formales como sectores informales. Entonces, si algo podemos rescatar es esa situación. Sectores muy vulnerables, por supuesto, van a afectarse más. Ahora, de lo que me preguntaste, que qué sucede con el tipo de cambio en México. Bueno, en México nuestro tipo de cambio cada vez se está viendo más afectado y aproximadamente ha subido al día de hoy a 23.60 aproximadamente un dólar, eso es lo que vale en pesos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa eso? Hablando en términos muy coloquiales para todos los que nos están escuchando, es que cada vez necesitamos más pesos para comprar. Y es que recordemos que si bien nuestras exportaciones empiezan a abaratar, también nuestras importaciones, es decir, lo que nosotros compramos del extranjero, empiezan a encarecerse. En México, por ejemplo, somos una gran maquiladora, recordemos que China es nuestra competencia, somos una gran maquiladora de Estados Unidos y del mundo, y que mucha de nuestra frontera norte es porque nosotros maquilamos todo lo que es autopartes y ensamblamos los automóviles, televisores, textil, de la confección, etcétera. Entonces, por supuesto que cuando vienen y maquilan aquí todos esos países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, les sale muy barata la mano de obra, igual que en América Latina. Sin embargo, cuando nosotros estamos produciendo, cada vez que sube el tipo de cambio, nuestros insumos se encarecen y por supuesto nuestra producción también. Entonces, cuando sumamos la cadena, nuestro producto final ante el mundo se encarece. ¿Qué sucede? Ustedes tienen una economía que es una economía dolarizada. Nosotros somos de los países con un costo de vida muy barato. De hecho, si alguien mexicano va a diferentes partes de América Latina, puede encontrarse en la situación que le sale más caro. O sea, tú llegas a Colombia, te sale más caro. Llegas a Panamá, que también está todo dolarizado, y tú ves y los precios son muy caros comparados con México, ¿no? Entonces, por supuesto que las transacciones y el costo de vida para los mexicanos en el extranjero se encarece. Seguimos afectados por esta situación del dólar y entre más caro sea el dólar, menos nosotros nos vamos a beneficiar, al contrario, nos estamos perjudicando. No es como en el pasado que se encarecían se encarecían las importaciones y nosotros nos beneficiaba, ahora no necesariamente. Muchas gracias, Ariadna. Gracias. No, tienes otra pregunta, si quieres aunarla con esa. Te están preguntando también sobre la cuestión, ¿por qué en la práctica no es igual que la teoría en la cuestión de la salud? Ya tienes dos, aparte de la de género que te preguntaron, si quieres contestar. Pregunta de la salud era para mí. Sí. Sí, ya tienes dos. La primera es la de género. O sea, si tienes donde después informar sobre cuál es la parte, si no me recuerdo la pregunta, cuál es la que participa más y cuál es la fuente que tienes. Y la otra es, ¿por qué en la práctica, en teoría, no está funcionando la parte de salud? Bueno, voy a intentar contestar, no entiendo la segunda pregunta, pero bueno, a ver, no entendí bien la primera, me preguntan cuál es el aporte de porcentaje por género, ¿verdad? Y No, cuál sí. es la fuente, eso, de mi Sí, si tienes información. alguna fuente o dónde pueden buscar toda esa información. Ah, ok, dale. A ver, primero que nada a ver, hay un tema que me parece que es importante que ha puesto sobre la palestra el confinamiento y por la crisis de la pandemia, ¿ya? Y es que he evidenciado la importancia que tiene esto que desde la economía feminista se llama el trabajo del cuidado, ¿sí? O sea, cuidar enfermos, cuidar niños, darles clases, cuidar adultos mayores,
eso, cuidar niños en la guardería, ¿sí? Son trabajos que están altamente feminizados. Bueno, no voy a entrar al detalle del tema de los roles de género, pero algo que ha quedado absolutamente claro en el medio de esta pandemia es la importancia de este tipo de trabajos, ¿ya? Este tipo de trabajos que se hace normalmente en los hogares, ¿sí? Como alimentar, cocinar, limpiar, planchar la ropa, crea las condiciones para que uno se vaya a trabajar al día siguiente, o mucho el trabajo que hacen las maestras, las enfermeras, el personal de limpieza, ¿no? Como digo, que son trabajos altamente feminizados, son vitales, ¿no? Los hemos empezado a escuchar en los medios de comunicación, en las declaraciones públicas, que son trabajos vitales. Todo puede parar, pero no puede parar quien haga la comida, quien cuida a los niños, quien cuida a los enfermos, cuida a los ancianos, quien limpia en los hospitales, ¿no? No puede parar el trabajo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de medirlo, por eso es como muy importante, ya, la verdad es que ya van muchos años, más de una década, que hay esfuerzos en todos los países del mundo y países en la región de medir este trabajo no remunerado que normalmente, como decía, es un trabajo desvalorizado y que no está dentro de las cuentas nacionales de un país, ¿verdad? Y eso se hace con lo que se llama la cuenta satélite de trabajo no remunerado del hogar. En el caso del Ecuador contamos con esa estadística, ¿verdad? Para el año 2007-2017, eso se hace en base a algo que se llaman las encuestas de uso del tiempo, y bueno, algo que se llama el ENENDU, que se levanta una vez al año, en el caso de trabajo no remunerado. ¿Sí? Entonces esa es la fuente. ¿Quién aporta más, quién aporta menos? El trabajo no remunerado en términos de valor agregado bruto, según el último dato que existe para el caso del Ecuador, es del 19,1% del PIB. De eso, en el periodo 2007-2017, el aporte de las mujeres fue del 14,5%, mientras que los hombres solo aportaron con el 4,6%. ¿Por qué esto es importante? Porque este aporte del trabajo no remunerado del PIB en la economía, esto que normalmente las cuentas nacionales no cuantifican, es más de lo que aportan algunos sectores, como el de la construcción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este tipo de levantamiento de información y de estadísticas pues, está revelando la importancia. Si no hubiera trabajo remunerado, simplemente la economía, o este trabajo al cuidado, perdón, simplemente la economía no funcionaría. ¿Sí? Con respecto al tema de salud, la verdad no entiendo bien la pregunta, o sea, a mí me cuesta creer que la salud esté distanciada a la teoría de la práctica, porque lo que estudian los médicos lo usan cuando atienden a una persona. Si alguien la quiere contestar. No estoy entendiendo bien la pregunta de pronto. ¿No? La pregunta te la reestructuro porque si la escribieron mal. La estructuración sería si realmente en la parte económica, que es el tráfico de blanco, en México también se le conoce, está siendo afectada. No sé, la pregunta va referente a que económicamente te está afectando con los insumos. O sea, todo lo que se supone que debería de ayudar no llega y económicamente está frenando desde China para México y Latinoamérica. Y eso es lo que están preguntando. O sea, ya entendiendo la pregunta de los jóvenes, es por qué realmente no hay una cuestión de práctica y teoría en la cuestión de salud, ¿no? En práctica te dicen, en teoría te dicen, hay que hacer esto para que funcione la salud, y resulta que en práctica le quitas el dinero. No sé si me explico, es lo que me están preguntando los jóvenes. Ah, ok. Pues, a ver, yo creo que, si no estoy entendiendo la pregunta, esto tiene que ver con algo que creo que está saliendo mucho en los foros económicos aquí en el país. Yo solo escuché un foro súper interesante la semana pasada, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que hacer para enfrentar la crisis y para que la población, que es el centro de la economía, ¿verdad? No salga tan golpeada, porque en efecto es una crisis generalizada. Pero claro, el tema es que las decisiones no son solo técnicas, o no son fundamentalmente técnicas, las decisiones son políticas, y los gobiernos están tomando decisiones políticas, y esas decisiones las toman personas que tienen intereses o vínculos con ciertos sectores que tienen intereses. Entonces, no sé, yo pienso en el sector alimentos, no soy experta en el sector salud, pero sí conozco mal el tema del sector de los alimentos. Todos sabemos que los campesinos en América Latina producen más del 60% de los productos que comemos. En Ecuador esa cifra llega casi al 70%, ¿ya?
¿Por qué los gobiernos en las medidas para generar seguridad alimentaria en la población le están comprando a los grandes supermercados en lugar de ir y comprarle directamente a los productores que venden a precios muy baratos, ¿no? Resulta que el precio de los alimentos ha subido mucho en los supermercados, pero los pequeños productores siguen vendiendo exactamente al mismo precio y hasta un precios menores, es lo que se tiene en los reportes en los territorios, ¿ya? ¿Por qué el gobierno no protege al sector rural, que es altamente informal, muy pobre, y acorta la cadena y compra directamente ahí o pone sus políticas ahí para garantizar la alimentación de la población y que no se especule con los precios de los alimentos? Es una decisión política, ¿no? O sea, y se termina dando políticas a favor de los grandes supermercados. Es una decisión política. Yo creo que esa es la respuesta por qué lo que se supone se tiene que hacer como medidas de gobierno no es, ¿no? Son decisiones políticas, estas decisiones políticas hay intereses. Muchísimas gracias, le envío una pregunta a Jorge y otra a Diego. Si quieres contestarla primero, Diego, adelante. Jair, si por favor me podrías repetir la pregunta para poder contextualizarla. ¿Qué pueden aportar o qué estarían haciendo los jóvenes actualmente para mejorar la economía? Bueno, la pregunta es bastante amplia, muy importante, porque creo que es el momento que los jóvenes tratemos de ir aportando con muchas más ideas de las que ya hemos recibido y de las que estamos viviendo de las anteriores generaciones. Es muy importante que los jóvenes, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, tengan asegurado el acceso a la educación escolar, secundaria y universitaria. Porque la única forma que nuestros países pueden realmente contribuir al crecimiento y al desarrollo es a través de la educación. Pero esto tiene que estar muy atado a una política prioritaria, fundamental, de largo plazo, visionaria del gobierno. Y ahí es donde yo veo unas deficiencias estructurales. Porque primero, si un gobierno no tiene una visión y una estrategia que permita trabajar a lo largo de la década, muchos jóvenes van a tener su futuro comprometido, van a tener que verse muchos años en el desempleo y seguramente podrán llegar al subempleo, pero realmente llegar a aquellos, a ser parte de ese grupo que en algunos países es selecto del empleo formal, se vuelve reducido y las oportunidades prácticamente se vuelven inexistentes. Entonces, los jóvenes tienen que buscar las nuevas formas de encadenamiento productivo. Pienso que si es que nosotros entendemos cómo funciona realmente la economía, es que esto es un tema de ciclos. Y sabemos que durante muchas décadas, América Latina se ha visto beneficiada de los precios de las materias primas, pero no hemos hecho nada más allá de eso. Entonces es el momento de que no solamente el Ecuador, sino toda la región, realmente pensemos en un cambio de matriz productiva y de matriz energética, que no se lo ha hecho a través del sector público, pero eso tiene que estar interconectado con el sector privado, y pienso que esos ecosistemas que se van a generar realmente van a permitir no solamente crear fuentes de empleo, sino también aumentar la producción, aumentar la productividad, aumentar la competitividad. Estaba leyendo que México va a aportar el 0.5% de su PIB para el tema de la emergencia. El Ecuador no va a aportar en absolutamente nada. Entonces, ahí es donde yo veo realmente una deficiencia muy grande y creo que el Ecuador necesita replantearse una vez que salgamos de esta emergencia de hacia dónde queremos ir. Seguramente no lo va a hacer el gobierno actual, lo va a hacer el siguiente. Y nosotros como jóvenes tenemos que ir con una nueva visión. En el caso de nosotros que hacemos empresa, lo que buscamos es priorizar los acuerdos con el sector trabajador, con el sector público. Y eso creo que nos va a permitir, los acuerdos nos van a permitir realmente llevarle al país, y no solamente al Ecuador, sino también a América Latina, realmente a otro escalón de aquí hasta el 2030. Muchísimas gracias, Diego. Adelante si quiere contestar Jorge y después Ariadna. A Jorge le están preguntando directamente
si realmente las políticas públicas están funcionando en la economía, tanto interna como externamente, de las decisiones que está tomando la presidencia. Me parece que lo que hay que reflexionar es qué entendemos para que mejore la economía. ¿Mejore la economía para quién? Yo creo que los problemas locales requieren soluciones locales. Los problemas nacionales requieren soluciones nacionales y los problemas globales necesitan soluciones globales. La crisis económica y la crisis sanitaria del coronavirus no es un problema nacional, es un problema que atañe a toda la humanidad. Pensar que ese problema yo lo voy a resolver impulsando un emprendimiento individual y alcanzando un nivel de capacitación y formación en educación superior, me parece que no es realista. Más aún cuando la profunda crisis que vive el Ecuador está aupada por el advenimiento inmediato de la cuarta revolución industrial. El informe del Banco Mundial sobre el tema señala que en el Ecuador, en los próximos 10 años, hasta el 2030, se perderán el 50% de los empleos. Si en este momento nosotros tenemos el 40% de la población económicamente activa que tiene un empleo adecuado o empleo formal, quiere decir que no va a ser el 60% de la población que vive en subempleo, sino el 80%. Entonces, este es un problema que implica necesariamente un proceso de reflexión en donde el Ecuador tiene que replantearse profundamente un proceso de transformación económica, política, social, cultural y educativa profunda. Si es que yo voy a seguir en la universidad aquellas carreras profesionales que fueron diseñadas hace 100 años, no tiene ningún sentido, porque voy a posiblemente a tener una profesión que no me va a ser útil para incorporarme al mercado de trabajo. Los temas de la robótica, la inteligencia artificial, la Big Data, etcétera, nos van a replantear un nuevo campo en el mercado de trabajo sobre el que en el Ecuador y América Latina todavía no tenemos luces. La universidad no está respondiendo adecuadamente a lo que podría ser el profundo cambio y transformación que en las estructuras económicas y culturales se está produciendo en la humanidad. Hoy el coronavirus es un tema que nos ha alertado y nos plantea la necesidad de modificar la política pública, no para regresar al pasado, no para regresar a la normalidad y al status quo del ayer, sino para dar un salto adelante en el desarrollo de la economía, de la sociedad y de lo que podría ser el bienestar de la humanidad, que nos permita efectivamente replantearnos el actual orden económico, social y ambiental y ecológico y cultural del mundo. Si nosotros vamos a seguir desarrollando bajo la lógica de la productividad un conjunto de actividades que lesionan severamente los ecosistemas, que provocan el aumento del cambio climático y que por lo tanto generan condiciones para que una nueva pandemia se expanda por el mundo, lo que estamos haciendo es solucionando un parche, pero abriendo un hueco mucho más gigantesco hacia el futuro inmediato de la humanidad. Creo que estos son los problemas que tienen que ser reflexionados, merecen un debate y un análisis de tal manera que, quiero insistir, las viejas recetas y paradigmas sobre los cuales nosotros hemos estado analizando la situación económica y social del mundo, hoy son obsoletas. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan ya 10 minutos para hacer un cierre, así que cedo la última pregunta que le hicieron a Ariadna con respecto a un tema y aclarando también que después de las tienes 3 minutos, Ariadna, para poder hacer una conclusión y después cada uno de los 4 participantes podrá hacer su propia conclusión al final para poder hacer cierre de este conversatorio. Muchísimas gracias, Ariadna. Por favor, adelante. Gracias. ¿Pero qué quieres que haga, la conclusión o la pregunta? No, la pregunta y después de la pregunta ya vienen las conclusiones. Yo les estaría avisando. Muy bien. Bueno, respecto a la pregunta que me hacen sobre qué opino
de la estrategia de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas que expuso el gobierno de la República Mexicana, realmente hace una estrategia en diferentes etapas que comienza justamente hoy. Les llama reactivar la economía y todas las actividades, tanto educativas, económicas como sociales, de manera moderada a los municipios que nombraron municipios de la esperanza, que son esos más de 300 municipios que no están contagiados. Sin embargo, me parece que carece este planteamiento del gobierno de la República Mexicana, carece de fundamento científico, porque creo que todavía no estamos preparados para la reapertura de las actividades de ningún tipo, porque estamos hasta este momento más de 50,000 contagios, que se supone que las autoridades educativas, como nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma Nacional de México, la UNAM ha dicho en algunos de sus artículos, de sus especialistas en este tema, que son más contagiados de los que está exponiendo el gobierno de la República. Es decir, si están exponiendo sin más de 50,000, estamos viendo que en realidad son aproximadamente 150,000, 170,000. Se cree que las autoridades están mintiendo respecto a los reportes reales. Entonces, una estrategia como esta es muy arriesgada. No estamos preparados. Algunos gobernantes de los estados dicen que puede colapsar el sistema, que más bien ya está comenzando a colapsar el sistema de salud y que no va a haber hospitales para atender esta emergencia sanitaria, y que, si bien es cierto, como ustedes lo saben, en todas partes del mundo, las personas están atendiendo las necesidades de alimentación básica, y que no es que no quieran salir de su casa, pero tienen que hacerlo para poder sobrevivir. Sin embargo, en México somos de los países más laxos. Según Google, fíjense este dato interesante, según un contador de Google, dice que somos el país que menos respeta el aislamiento social. Algunos países, como nosotros sabemos, Colombia, El Salvador y otros países de América Latina, han sido muy exigentes y muy estrictos en sus medidas de distanciamiento social, lo cual, si bien están afectando a la economía, estas medidas sanitarias no están chocando, como es en el caso mexicano. Y esta estrategia que pone el gobierno federal me parece que no es pertinente en este momento, porque aunque las etapas van a ser con distancia de tiempo, creo que todavía no llegamos a lo más profundo de esta situación. Y lo cierto es que todos los países en el mundo vamos a vivir, mientras no exista una vacuna, vamos a vivir una ola de contagios. De hecho, los científicos en el mundo dicen que puede llegar el contagio hasta el 75% de los habitantes del globo terráqueo. No sabemos si eso realmente suceda o no, o en algún momento ya sea parte de nuestra vida. Jair. Gracias, Ariadna. Había ahí alguien que quería preguntar antes de Rabindra, creo que es Víctor Melo, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas en particular para cada uno de los panelistas. Primero, obviamente nosotros conocemos que mucho depende de las políticas públicas que pueda generar cada uno de nuestros gobiernos, pero me gustaría conocer si es que ustedes manejan cifras que nos permitan de alguna manera conocer cuándo vamos a tener una recuperación de la economía del país. Estas dos preguntas me gustaría que las hagan dentro de las conclusiones que cada uno de los panelistas haga. Y por último, también quisiera conocer cuáles son, a su criterio, las políticas económicas que nuestros gobiernos no están tomando y que a su criterio se las debería tomar. Esto, como les decía, para ver si lo incluimos dentro de la conclusión del panel. Vamos a pasar a una última rápida pregunta para que puedan hacer sus conclusiones. Adelante, por favor.
Muy bien. Bueno, yo me gustaría... Va a preguntar rápido Santa María la última para hacer la conclusión. Listo, por favor, adelante. Gracias. Ya le hemos dado un poco la vuelta a la situación, a la grave situación en la que estamos, pero creo que nos quedó en el tintero plantear las soluciones. Y me gustaría dejar brevemente señalado un aspecto, y dado que es una perspectiva internacional a la que le estamos dando, quisiera referirme a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo del 2018, en el que ya mencionaba la calidad del gasto, ¿sí? No creo que es momento para inventarnos nada nuevo. El tema del cambio de paradigma creo que es algo que venimos oyendo desde hace mucho tiempo, pero que no se ha podido dar, y básicamente me gustaría más bien retomar los fundamentos. Este estudio señalaba que el 16% del gasto en América Latina es ineficiente. Esos son 220.000 millones. Y fíjese, ya trayéndolo a la perspectiva ecuatoriana, que el principal país que tiene un gasto ineficiente es el Ecuador, 35%. Eso comparado además con el nivel de ingreso relativo a, por ejemplo, los países de la OCDE, los países ricos, nos dice que nosotros gastamos mucho más que los países ricos. Entonces creo que para mí la solución es bastante clara y, entre comillas, sencilla. Optimizar el gasto de una manera que nos permita generar una real vía de desarrollo. Muchísimas gracias por esa aportación muy interesante. Bueno, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Le tocaría a Nora, Ariadna, una conclusión de 2 minutos. Les agradezco muchísimo que puedan dar, como dijo también Ravindran, que nos puedan decir una cuestión de solución, y eso nos agradecería bastante para dejárselo a toda la audiencia. Así que, Nora, te toca, Ariadna, después Jorge y al final Diego, por favor. Adelante, Nora. Yo quiero, es que me pusieron algo en el chat de que el impacto es el mismo para los dos géneros, y la verdad es que no es cierto. O sea, por eso arranqué hablando de desigualdades estructurales. Si uno mira los sectores donde ha habido más despidos, el sector florícola, por ejemplo, los sectores que tienen que ver con cuidados, guarderías, escuelas, los sectores de servicios, de protección, son sectores que están altamente feminizados. Ahí vas a tener un impacto sobre todo en las mujeres, ¿no? Y no tenemos, me cuestionan que son datos del 2019, claro, es que la última Enendo se levantó en diciembre del 2019, la otra se tenía que levantar en marzo del 2020, pero no se pudo levantar porque estamos confinados, entonces no tenemos datos más que los administrativos que todavía no se ha podido compilar, ¿no? Pero no creo que una cosa estructural de siglos, de años, vaya a cambiar en estos meses, ¿no? Eso es, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué deberían estar haciendo los gobiernos que no están haciendo? Bueno, no conozco todo lo que están haciendo los gobiernos en la región, pero creo que en el caso del Ecuador no se está protegiendo las cadenas de suministros, no se está protegiendo el empleo, y eso significa que no se está protegiendo las cadenas de pago. Si la gente se queda sin empleo por la última ley, ¿no? Además sin nada en el bolsillo, porque eso es lo que está diciendo la ley, o le bajan el 50% de su salario, ¿sí? Pues simplemente no va a poder pagar, y si no puede pagar, vamos a entrar en crisis financiera, o sea, y todo el mundo, esto va a colapsar, o sea, efectivamente lo que no está haciendo el gobierno es protegiendo a la economía, realmente, ¿no? Y finalmente, sobre este comentario, a ver, el problema no solo es fiscal, eso, no sé si eso es la realidad del resto de países en América Latina, pero en el caso del Ecuador el problema no es fiscal, hay una obsesión, que está bien, hay que preocuparse por el problema fiscal, pero nuestro problema no solo es fiscal, nosotros estamos dolarizados, tenemos un grave problema monetario, tenemos un problema en el sector externo, tenemos graves problemas en el mercado de trabajo. Entonces, no solo se resuelve por lo fiscal, tener esa perspectiva es la que hace que las leyes, ¿verdad?, que se han sacado frente a la emergencia no tengan nada que ver con la emergencia, que se dediquen a mirar solo el tema fiscal y dejen todo el resto de los sectores de la economía, incluso sectores como el financiero, que en este momento son importantes, absolutamente desprotegidos. Entonces, no es solamente el tema fiscal. Y ya se me acabó el tiempo, ¿puedo decir algo más? No, adelante.
Hay una cosa en términos de alternativas. En efecto, podemos discutir mucho sobre las alternativas. Los temas técnicos, sobre todo aquí en Ecuador, se están discutiendo mucho, ¿no? Cómo proteger la valorización, timbre, no timbre cambiario. O sea, los temas técnicos son largos, no tenemos tiempo para eso aquí. Pero al final las decisiones son políticas y además no podemos tomar decisiones alejadas de nuestra realidad. O sea, aquí no nos podemos dedicar a las actividades de la cuarta revolución industrial, básicamente porque nuestra estructura productiva es primaria exportadora. Entonces, si tú te formas en biomecánica, no sé, me estoy inventando, lo que te va a pasar es que lo que ha pasado a muchos que han vuelto, yo no digo que no hay que estudiar eso, hay que estudiarlo, pero si tú vienes aquí simplemente no tienes mercado laboral porque nuestra estructura productiva no es altamente tecnificada, ni es intensiva en capital, ¿no? Entonces, creo que hay que estudiar algo que dé soluciones, pero que hay que pensar en la estructura actual que te genere empleo y luego pues ver cómo desde ahí transformas. Pero de la noche a la mañana no nos vamos a convertir de primario exportador a país industrializado, eso no va a pasar. O sea, entonces creo que sí hay que pensar en medidas que sean muy aterrizadas a nuestras realidades también. Muchísimas gracias, Nora. Adelante, Ariadna, tienes 3 minutitos. Gracias. Gracias a todos por estar presentes. Y bueno, a mí sí me gustaría dar una conclusión, pero no sin antes mencionar estas preguntas muy interesantes que hace Víctor Melo y Marcela Barragán. Efectivamente, lamentablemente no tenemos fechas exactas. Si bien podemos considerar históricamente lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de las hipotecas subprime con la crisis de 2008 en Estados Unidos, bueno, había economías hasta antes de la pandemia que todavía no se recuperaban y ya habían pasado 10 años de esta situación lamentable que se vivió a nivel internacional. Entonces, ¿cuál va a ser la fecha más profunda? Yo siempre les digo, esas son mis estimaciones personales como economista. Las caídas más importantes de esta pandemia, al menos para México y algunas economías de América Latina, van a ser 2020-2021. La recuperación, a mi parecer, punto de vista, puede comenzar hasta a finales de 2021, principios de 2022, pero la recuperación sin duda va a ser muy lenta, no va a ser rápida, va a ser un proceso largo. Y por otra parte, comentamos, Víctor, en algún momento es que esto puede llegar a una depresión económica, lo cual esto es muy severo y los tiempos de la depresión económica se profundizan. No es lo mismo una recesión económica que puede ser 3 años, una crisis económica que ya es muy profunda, pero puede salir en los próximos años a cuándo se puede llegar a la depresión económica que puedes tardar, es el tiempo más largo para salir de esta situación y que dependerá de las situaciones particulares de cada país. Y por otra parte, preguntaba Marcela Barragán, y que también dentro de eso va mis conclusiones, preguntaba que qué situación, qué costo-beneficio podríamos hablar con el teletrabajo. Antes de la pandemia ya había empresas a nivel mundial, sobre todo algunas asiáticas, que habían reducido sus costos a nivel internacional. Muchos costos habían reducido porque habían mandado a todo el personal administrativo a laborar desde sus casas, porque recuerden que hay estudios científicos que dicen que debe de haber un equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal. El trabajo nos absorbe y a veces no llegas a tener ese equilibrio. El teletrabajo, según estas investigaciones, te permitía que estuvieses justamente en la economía del cuidado, estuvieses justo con tu familia atendiéndolos y también te permitiera trabajar. Y a las empresas el beneficio es la reducción de los costos como la luz, el agua, el internet, todo eso que no lo va a absorber la empresa, sino lo absorbes tú. Y esa es una realidad que ya venía desde hace muchos años atrás, que estaba aplicada a ciertos países, pero que ahora se va a extender y se va a quedar en muchos trabajos
porque esto va a ser un beneficio momentáneo y posteriormente permanente para las empresas. Entonces, las empresas, hablando de ellas, que son las que más afectadas están en esta situación pandémica, se van a tener, esa es como la recomendación que sí la mencioné y la repito, van a tenerse que ver obligadas a transformar las necesidades anteriores a las actuales para atender los requerimientos que la sociedad está, pues está pidiendo a gritos. Y es que ya modificamos desde la interacción social. Entonces hay nuevas empresas que emergen, ¿no? Desde la industria de los cubrebocas, por ejemplo, que son oportunidades de negocio, los geles de mano, en fin, nuevas industrias que salen de las necesidades del, pues del nuevo momento del siglo XXI. Esa es mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadna. No sé si esté por ahí Jorge o Diego, quien quiera concluir, por favor, en 3 minutos, por favor. Creo que te va a tocar, Jorge. Muchas gracias. ¿En qué tiempo se va a recuperar la economía? Yo diría, depende de 2 factores. Uno, de lo que hagamos nosotros, de lo que haga la sociedad y el gobierno. El turismo se puede recuperar inmediatamente si es que el Ecuador toma una decisión de cerrar los viajes al exterior y que toda la gente que adopta vacaciones realice sus visitas al interior del país. Esta medida, que podría parecer extremista, fue tomada por Francia el jueves pasado. En Francia está prohibido en este año la salida de todo ciudadano francés al exterior y su obligatoriedad de realizar vacaciones al interior del país. Bueno, si se toma esta medida, la situación del turismo no será tan trágica como puede preverse en los análisis que se realizaron anteriormente. El segundo elemento es, en una economía globalizada, no es posible tener medidas de política económica aisladas del contexto mundial. Nosotros estamos íntimamente relacionados con la economía global. Si Estados Unidos, China o la Unión Europea tiene un estornudo, a nosotros nos va a dar fiebre de 40 grados. ¿Qué quiero decir eso? Quiero decir que las principales economías, que son el epicentro de la economía mundial, depende de cuál va a ser su reactivación y su recuperación para que se dinamicen nuevamente las exportaciones, se genere una situación que logre estabilidad en la balanza de pagos, se consolide la dolarización y sobre esa base, cuáles van a ser las políticas públicas que a nosotros nos va a permitir recuperar. Quiero decir, no la vuelta al pasado, porque podemos tener una excelente recuperación económica bajo el pleno dominio de una economía patriarcal en donde existe marcados niveles de discriminación al trabajo de la mujer, un no reconocimiento del trabajo femenino, y creo que para muchos estará bien la recuperación económica, pero para otros nos quedará un sabor amargo. Un sabor amargo si es que se sigue consolidando esa relación patriarcal en la economía, esas marcadas desigualdades sociales y esa profunda intervención nociva contra el medio ambiente y los ecosistemas. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante, Diego. Bueno, las conclusiones finales pues sería esencialmente que muchos países de América Latina, y en nuestro caso, particularmente el Ecuador, estamos frente a un ajedrez financiero y sanitario, dado que no podemos aumentar nuestros ingresos, no podemos expandir el gasto ni las inversiones, tenemos restringidos los mercados emergentes y los organismos multilaterales, no podemos emitir moneda. Eso pues básicamente nos pone en una situación completamente desfavorable. Pero, ¿cuánto tiempo va a tomar para la recuperación? De acuerdo a una de las preguntas. Pues bueno, va a ser bien incierto. Las proyecciones no son nada favorables, pero creo que la región y Ecuador particularmente no van a tener una recuperación en una forma V, sino en una forma de L. Quiere decir que a una caída drástica vendrá una recuperación lenta.
Ahora bien, ¿qué deberían estar haciendo los gobiernos y particularmente el ecuatoriano? Como dije inicialmente, primera línea de acción, un acuerdo nacional, que tengamos objetivos claros en la parte económica, en la parte de desigualdad social, en la parte fiscal y en la parte del empleo. Una segunda línea de acción es que el gobierno, dado que no va a contribuir con un solo dólar, genere los mecanismos, y sí los hay, de tipo tributario, para que las empresas contratemos a los ecuatorianos desempleados y subempleados. Y otra línea de acción es que el gobierno genere y motive para que las empresas puedan traer parte de esos 27.000 millones de dólares que están en el exterior. Y por cierto, a propósito, podría también una cuarta línea de acción, es que se generen créditos al 0% de interés con 6 meses plazo gracia y hay pagaderos a 36 meses. Esa es una forma de tratar de cubrir las nóminas y el pago a los proveedores, que es lo que va a seguir circulando y no va a provocar la caída del gasto consumo de las familias. Esa es mi contribución. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho. En conclusión, les voy a comentar que tuve la oportunidad de estar con Cartens, que es un mexicano que está encargado del Banco Internacional de México. Tuve la oportunidad de entrevistarlo, de la misma manera con Domingo Cavallo, que fue el exministro de Argentina. Y hay algo que concuerdo mucho con ellos, que a veces la parte, lo decía mucho Salinas de Gortari, un expresidente, que a veces la cuestión del intelectualismo orgánico en la cuestión práctica es muy complicada. Y creo que los chicos tienen que entender que la economía no es tan fácil de acapararla en la teoría. Y cuando platicamos con Domingo Cavallo era muy curioso porque decía, podrán leer los diferentes libros y artículos y ciencia, pero en la práctica las decisiones son muy crueles en la economía. Y creo que para hacer conclusión y explicarles un poco también de esto, nos pueden seguir a través de tendencias, artículos que hacemos también, quien quiera participar, ya sea Ariadna, Nora, cualquier otro joven, también Jorge, Diego, quieran escribir con nosotros, hay varios espacios de cuestión científica y de opinión con base científica. Entonces, hay varios personajes que escriben como Rubén Aguilar, están también los de Cumbre, así que los invitamos para que vean todas las opiniones con una cuestión científica y vean lo que está pasando en práctica y teoría. Así que nos excedimos por 10 minutos, no les quitamos más, siempre procuramos que sea 1 hora y media. Agradecemos a todos, entraron, eran 30 los inscritos, dimos 9 más y agradecemos que se hayan quedado en su mayoría. Y bueno, como siempre es grato, reitero, la economía no es tan fácil llevarla ni en teoría ni en práctica y sin embargo el tiempo que nos acaban de dedicar tiene una fórmula muy completa y muy compleja. Así que Nora, te mando un saludo, a Ariadna les mando un saludo, a Jorge también, a Diego espero verlos en algún momento y esperar que podamos compartir. Sé que no sé mucho de economía, pero me ha tocado tomar ciertas decisiones en la cuestión de comunicación y dirección a nivel nacional e internacional. Así que les agradezco mucho porque tienen una hoja de vida y un currículum extremadamente hermoso, pero hay que unirnos no solamente para salvar a las cuestiones locales, hay que unirnos también a la cuestión humana. Así que la fórmula más padre es conocimiento, que nos va a dar a una cuestión de vida. Así que les agradezco bastante. Reitero, redundo, muchas gracias a todos. Pueden irse en paz, descansen. Hasta luego, chao, pórtense mal. Saludos, muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias, un placer. Ariadna. Hasta luego. Chao, bien. Gracias.